al mismo hombre que decía las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos invencibles. ¿Qué hicimos nosotros? Cerré 54.000 establecimientos educativos. ¿Qué le enseño a los niños? No vayan al colegio, ¿cómo van a ir? Es feriado, disfruten, vayan a jugar. Es vergonzoso, es sorprendente, indigna, subleva. Y San Martín me enseñó y me contó cómo cruzó los Andes. Y me dijo, tuve que preparar 6 columnas, y me ayudó San Luis, y me ayudó La Rioja. Y no fue fácil. ¿Y quién te ayudó? ¿Cómo hiciste? Porque nosotros cuando planificamos algo queremos los resultados de forma inmediata. No, hombre. Una gesta de semejante envergadura requirió personas que eran capaces de aceptar misiones suicidas. Yo quiero que ustedes, cuando les cuente esta misión que San Martín le dio al ingeniero Álvarez Condarco, se pregunten muy adentro si alguien estaría dispuesto a hacer eso por un político. Pero no es porque con los políticos tenga algo. De hecho, a los políticos los admiro, porque muchos de ellos quieren servir a su patria honradamente. Hablo de aquellos políticos que han traicionado el legado sanmartiniano, de aquellos que han manchado la capacidad que tuvieron, lo que hicieron a este país, y que iban a la política a servir, a generar un poquito más, a dar un paso más hacia el progreso. Y San Martín me decía, Gastón, Álvarez Condarco, yo le pedí que como en ese momento no teníamos medios tecnológicos como los que vos me estás contando, yo necesitaba personas de memorias prodigiosas, hombres que fuesen capaces de atravesar los Andes con el acta de la independencia solamente. ¿Por qué, don José? Porque yo peleé y le escribía al diputado Tomás Godoy Cruz que nosotros, si no éramos independientes, yo no podía ir a liberar Perú. Y entonces a Tomás Godoy Cruz le dije, para los hombres de coraje se han hecho las empresas, haga usted este país independiente, vote por la independencia y yo me voy a Chile. Entonces cuando San Martín recibe el acta de la independencia, lo Álvarez Condarco, y dice, tu misión es ir con el acta de la independencia, presentarla a Marcó del Pont y lograr conocer aquellos pasos donde va a tener que pasar el ejército de los Andes. ¿Puedo llevar algo para anotar? Absolutamente nada. Cualquier cosa que le encuentren arriesga la revolución. Y él fue, y en Chile casi le fusilan, como San Martín suponía que iba a suceder. La acta de independencia la quemó Marcó del Pont. ¿Pero qué pasó? Marcó del Pont lo hizo volver a Mendoza por el camino más rápido en el que se retornaba a Argentina, aquel que San Martín no conocía, pero que su cabeza imaginó de que Marcó del Pont iba a dar. Fíjense lo estadista que era esa persona. Y así hizo 6 pasos, y fueron por los Patos, y fueron por Uspallata, Las Heras, 3.500 metros de altura, se te corta la garganta. Y él llevó 4.000 hombres. San Martín, en los Patos, a 4.500 metros de altura, más alto todavía. Y enterarte del capitán Lemos, que en otro de los pasos pasó por San Gabriel. ¡Qué hombre, qué capacidad! ¿Y cómo fue eso? No, pero contame un poco lo que a ustedes les pasa. Y yo tenía que decirle a San Martín que los habíamos traicionado. Y él me decía, ¿por qué? Porque a los granaderos ya no se los recuerda. Usted me está diciendo que eran hombres valientes. Sí, ya lo sé. ¿Cómo lo sabe, don José? En 1826, cuando los granaderos vuelven de hacer las campañas de Hispanoamérica, regresan a la Argentina y se paran una mañana soleada de 1826 en la pirámide de Mayo. ¿Ustedes piensan que alguien los fue a recibir? ¿Ustedes creen que los recibieron con laureles que le pasaba al ejército romano cuando invadía los países? Todo lo contrario. Se fueron saludando entre ellos. Y yo hago una analogía. Todos han visto la película del Titanic y los violinistas tocando hasta el final a pesar de la tragedia. Eso mismo hicieron los granaderos. Se fueron saludando uno a uno hasta que quedó el último. Y se había dado cuenta que había sido traicionado por sus propios hermanos. ¿No es lo mismo que hicimos nosotros con los héroes de Malvinas? ¿Por
qué no tenemos capacidad para recordar a esos hombres? ¿Por qué tengo que enterarme que, por ejemplo, un héroe como Oscar Poltronieri, héroe al valor, al combate le dieron? Solamente a San Martín y a Belgrano le dieron esa medalla. Ese Oscar Poltronieri hasta hace muy poco tiempo repartía tarjetitas en un tren. Así recordamos a los próceres. Entonces le tenía que decir: San Martín, no es solo de tu época, en la nuestra también. Él me decía: me recuerdan, me estudian, lo estoy tratando de hacer, ayudarme a salir del abismo, como lo he dicho acá. El abismo es mucho más moral que cuestión de técnica. Más allá que nosotros miremos algunas cosas que ya están tan estudiadas. Yo, como ha contado mi papá, estudié administración de empresas y después decidí que debía especializarme en economía porque quería entender el mundo económico. Y a veces cuando veo decisiones, repito, no es del político anterior, sino de hace 80 años que venimos haciendo las mismas pavadas, que por ejemplo ponemos precios máximos o precios mínimos, me daba vergüenza porque San Martín me decía: pero si eso lo hizo Diocleciano en el Imperio Romano, 8 veces tuvieron que cambiar la moneda en Roma. Sí, perdón, todavía no lo entendí. Así de absurdo somos. No aprendemos de nuestros errores. Y San Martín me decía: bueno, Gastón, pero ¿qué pasó con Argentina cuando yo fallecí? ¿Qué sucedió? Porque morí en 1850. Estábamos en plena anarquía. De hecho, me voy en el año 22, en el año 28 traté de volver y era imposible. ¿Por qué don José no pudo volver? Y él me contaba algo trágico, que en 1828, parado en el puerto de Montevideo, Lavalle estaba a punto de asesinar a Dorrego. 2 súbditos de su ejército se estaban matando, joven nacional argentino. Y San Martín le escribe una carta a Lavalle y le pide que por favor se economice esa muerte, que no es solo por el bien de su conciencia, sino también por el bien futuro de la Argentina. Salvador del Carril, un jurista extraordinario, sin embargo dice lo contrario: mátelo a Dorrego, la historia lo va a perdonar. Jurista y el militar. Y San Martín ve cómo lo matan a Dorrego y decide regresar al exilio. Él no quería estar en el exilio. Liberó 3 países ese hombre. Yo tuve la suerte de ir a Boulogne-sur-Mer. Y cuando estuve en su casa y veía sus medallas, sus platos, su biblioteca, digo, este hombre recordó hasta el último momento de su vida lo que había hecho. ¡Qué trágico! 26 años de exilio, viendo todo lo que había logrado. Y recordado por cuántos. Solamente 2 grandes hombres lo visitaron a San Martín: Sarmiento y Alberti. ¿Cuántos de los presidentes constitucionales? Uno solo, Ricardo Alfonsín. ¿De qué me están hablando cuando me dicen que recordamos a nuestros próceres, que los queremos, que hay una famosa historia revisionista que nos ayuda? No estamos investigando nada, no estamos honrando el legado, todo lo contrario. Y a San Martín le tuve que hablar de lo que había sucedido en 1850 y le dije: ahora vas a escucharlo mejor. Te vas a sorprender de lo que fuimos capaces, porque usted sabe que éramos el último orejón del tarro de América Latina. ¿Por qué no sean ingenuos? Los españoles, cuando fueron al Perú, cuando fueron a Bolivia, Potosí, encontraron oro, riqueza y se quedaron y los trajeron. Pero cuando vinieron al Río de la Plata se comieron entre ellos. No había nada en este país, absolutamente nada todavía. Entonces cuando a mí me denostan, por ejemplo, a la generación del 80, que yo no digo que no haya tenido errores, claro que los tuvieron, pero ¿dónde nos pusieron? ¿Dónde nos ubicaron? ¡Qué maravilla! Es solo cuestión de visitar las distintas ciudades de la Argentina y levantar para arriba y ver los edificios que eran capaces de dejarnos, que nosotros ni siquiera pintamos, que ni siquiera cuidamos. Y los voy a meter en Boulogne-sur-Mer,
porque cuando terminé mi libro y llevé el borrador, como se lo di a Abel en Ramallo para que me lo prologue, dije: Gastón, debes entregarlo donde dio su último suspiro. Esa estatua que está ahí es la estatua que me encontré en Boulogne-sur-Mer. ¿Saben lo que es para un argentino que a las 8 de la mañana se encontraba en Bolonia, se tomó un avión a Bélgica, alquiló un auto, 2 horas y media, completamente emocionado, llegó a Boulogne-sur-Mer y en el paseo costero se encuentra su bandera argentina flameando? ¿Saben lo emocionante que es ver tu bandera flamear? Y yo no sabía francés, pero algo me llamaba la atención de esas placas. Y veía que decían: la estatua milagrosa. ¿Por qué la estatua milagrosa? Porque en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados atacaron al eje, se encontraron con muchos secretos de los nazis. Y uno de los secretos era que en Boulogne-sur-Mer había bombas y submarinos nazis. Y lo bombardearon, 487 bombas. Devastaron Boulogne-sur-Mer. Lo único que quedó en pie fue esa estatua. Otra vez, la libertad triunfaba sobre la tiranía. Te pido, Joaco, que por favor mueva. Ahí ven, pueden observar las esquirlas, los daños que se hicieron. Hasta el día de hoy, todos los jueves, en Boulogne-sur-Mer, un grupo de ancianos franceses, no argentinos, se juntan a honrarlo a don José de San Martín, siguiendo la misma tradición que inició Adolphe Gérard, aquel abogado que se lo encuentra a San Martín en Boulogne-sur-Mer y lo invita a vivir con su casa. ¿De dónde viene usted? ¡Qué fascinante! ¿Saben lo que habrá sido vivir con el general? La próxima. Estamos en su casa, como yo estuve. Ahora se encuentran ustedes. Ahí está el general, olvidado, visitado por un presidente constitucional, también lo fue, por un presidente del siglo XX y por otros dos del siglo XIX, aunque Alberdi no fue presidente, pero debería haber sido, porque el máximo intelectual que tuvimos en esta patria se llamó Juan Bautista Alberdi. Y ahí estamos, y esa es su casa, y esa es su cama, ahí dormía. Y cuando tuve que viajar hacia Boulogne-sur-Mer, pongo el GPS y se clava exactamente a las 3 de la tarde el GPS y me dice: vas a llegar a Gran Rue 113, es decir, a la misma hora en la que San Martín había fallecido. Totalmente de acuerdo con vos, Abel. Hay cosas sobrenaturales, inexplicables, maravillosas. Esa es la cama donde él murió, la de Mercedes. Una cama chiquita, angosta, porque en esa época se creía que si uno no dormía con las rodillas flexionadas le podía agarrar un infarto. Y en ese mismo cuarto hay dos cosas que lo pintan en cuerpo entero a San Martín: un cuadrito de Remedios y un cuadrito de Bolívar. Y me hizo acordar a la anécdota que yo ya conocía de Sarmiento cuando lo va a visitar y le dice: ¿por qué le dejaste el mando a Bolívar, dictador de 5 países? Y San Martín lo invitó a subir. Le dijo: en el más duro exilio, lo que mayor tranquilidad me dio fue recordar al libertador de América. Hombre de renuncia, hombre que no le interesa tener la gloria para él solo. Cree en la idea. La idea es lo más poderoso que tiene una nación. Y llegamos a la Argentina. ¿Y por qué me gustó este gráfico? Muchas veces conversando con mis amigos me dicen: Gastón, déjate de jorobar. Basta de hablar de la historia, de lo que fuimos, de lo que logramos. Lo que yo trato de decirles, que esa historia es preciosa, que nos da real dimensión de lo que fuimos capaces. Crecíamos a niveles de Estados Unidos, de Canadá, de Australia. Dicen: bueno, pero era un país mucho más injusto. Mentira. El 80%, mejor dicho, un salario de un obrero argentino era 80 veces superior a un obrero de París. Teníamos 88.000 kilómetros de vía férrea.
llegamos a tener 100.000, hoy tenemos 45.000. Logramos ser la séptima potencia del mundo, hoy estamos en número 62.